Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde hoy te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí, mi buen Jesús, te alabaré. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Hermanos, buenos días. Le damos gracias al Señor porque nos podemos reunir nuevamente, hermanos. Va a ser por algún tiempo seguramente por este medio. Y le damos gracias al Señor porque a pesar de las situaciones que se están dando, pues el Señor nos permite que como iglesia nos podamos seguir reuniendo, amados hermanos. Así pues vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a darle gracias porque Él tiene cuidado de nosotros, y vamos a poner este culto en sus benditas manos, pidiendo que su Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Así es que les invito a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor bendito, porque hasta aquí, Señor, tú has sido con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor,
a través de este medio, tu iglesia El Buen Pastor, Señor. Nos volvemos a congregar, Padre, con la finalidad, Señor, de alabar y bendecir tu nombre, Señor. De decirte, Señor, que te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, la desbordas cada día, Señor, en la vida de tus hijos, Padre. Así pues, Señor, queremos pedirte, Señor, en esta mañana que tu oído esté atento, Señor, a la voz de tus hijos, que levantaremos nuestra voz para alabar y para bendecir tu santo nombre, Padre. Para reconocer, Señor, que solamente tú eres Dios, Señor. Que la honra, la gloria y la alabanza es solamente tuya, Señor. Así pues, Señor, tu bendita presencia, Señor, que está con nosotros, Señor, y tu bendito Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Te damos gracias, pues, por todo. En el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amados hermanos, les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios y busquemos el Salmo número 8. Salmo número 8. Es un salmo muy hermoso, hermanos, que inicia obviamente dándole la gloria al Señor. Si ya lo tienen, hermanos, Salmo número 8, dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que los visite? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así pues, hermanos, reconociendo que la palabra del Señor es poderosa y recordando este último versículo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, les invitamos a que entonemos estas alabanzas para glorificar el nombre de nuestro Dios. Buscaba amor en el perfume de una flor, buscaba en un árbol la frescura y el olor, pero espinas tuvo la flor, el árbol fue una cruz, yo seguía buscando sin hallar amor. Buscaba amor en el canto de un ave, buscaba amor en el sinfín de amistades, pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló, yo seguía buscando sin hallar. Escuché la historia de un amor como nunca oí. Cristo vino al mundo, su vida dio para mí, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti.
escuché la historia de un amor como nunca oí. Cristo vino al mundo, su vida dio para mí. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Y yo sé que Él me ama a mí. Y yo sé que Él te ama a ti. Te ama a ti. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que oro y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Deseables son más que oro y más que mucho oro, afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Muy buenos días, Dios les bendiga mucho en esta mañana de este día, domingo 25 de julio. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que Dios ha permitido de volver a esta modalidad, hermanos. Lamentablemente se ha cerrado el templo, sin embargo, la palabra de Dios sigue adelante y por eso en esta mañana estamos transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Así que yo les invito para que tengan cerca de ustedes sus Biblias, sus cuadernillos, una plumita, un lápiz con el cual poder anotar las enseñanzas que la palabra del Señor tiene para nosotros, pero sobre todo, ¿verdad?, que preparemos nuestro corazón para que sea el Señor el que hable a todos y cada uno de nosotros, ya que Dios tiene un mensaje muy particular para nosotros. Yo le invito a que en este momento me pueda acompañar pues en una oración donde usted ore por un servidor pidiéndole a Dios que sea Él únicamente el que hable a través del poder de su Espíritu Santo y que prepare su corazón también para que juntos en esta mañana tomemos nota de la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra iglesia del Buen Pastor. Oremos. Padre Santo, en esta mañana te damos la honra y la gloria a ti. Y Padre Dios, queremos suplicar la dirección del poder de tu Espíritu Santo en este momento, Padre Santo, en el cual meditaremos en tu palabra. Padre Dios, yo te imploro que por favor tú limpies toda clase de maldad de mi corazón, de mi ser, mi Dios, para que únicamente tu palabra sea la que fluya con denuedo, mi Dios.
Y te imploro, Padre Santo, también que prepares todos los corazones de los oyentes, mi Señor, para que podamos ser receptivos a tu palabra, a tu enseñanza, y podamos ponerla por práctica, porque ese es el anhelo que hay en tu corazón. Y para que de esta manera, mi Señor, nuestras vidas sigan cumpliendo el propósito por el cual han sido escogidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén. Les invito para que por favor abran sus Biblias ahí en el libro de Romanos, en el capítulo número 13, y vamos a leer únicamente los versículos 8 al 14. Repito, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 14. Y si ya lo tienen por ahí, les invito para que por favor ahí, en sus lugares, ahí en sus hogares, me acompañen y también en voz alta lean juntamente conmigo la palabra de Dios que dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, la predicación lleva por título: es tiempo de despertar. Y nuestro versículo clave pues va a estar enfocado en el versículo número 11 para que lo tengan muy presente. Bueno, a manera de introducción, ¿verdad? Podemos comentar que la mayoría de todos y cada uno de nosotros tenemos un despertador, ya sea manual, ¿verdad? O electrónico, ahora pues en los celulares, ¿verdad? Así que por lo general estas alarmas suenan, ¿verdad?, cuando todos y cada uno de nosotros pareciera que estamos en lo mejor del sueño. Y bueno, ya no digamos los niños, que saben bien lo que significa, ¿verdad?, que a una hora muy temprana llegamos los papás y les decimos: ándale, ya es hora de levantarte, ¿no? Porque hay que hacer actividades, llámense escolares en este caso, ¿verdad? Pero bueno, más tarde que temprano, a todos, sin excepción, nos llega la hora de despertarnos. Así que consideremos esto, hermanos, es tiempo de despertarnos. Pero bueno, lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios. Y el versículo 8, ¿verdad?, de esta carta del apóstol Pablo, empieza narrando: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que la recomendación que se encuentra aquí está íntimamente relacionada con el versículo anterior, el versículo 7 de este mismo capítulo, donde el apóstol Pablo dice: pagad a todos lo que debéis. Es por ello que el apóstol Pablo apela, ¿verdad?, a este versículo, a que no debamos a nadie nada. Es decir, los creyentes no debemos de tener deudas sin pagar. Sin embargo, esto no significa que nos sea prohibido, ¿verdad?, pedir préstamo, pero en casos de urgente necesidad, hermanos. Así que tomemos nota de esta indicación, porque va a ser una bendición si pues aprendemos a evitar las deudas. Pero bueno, esto también indica que no debemos contraer deudas por cosas innecesarias, ni se debe de ser indiferente, ¿verdad?, al pago de las deudas. Es decir, si tenemos ya un compromiso
con alguien, tenemos que ser responsables delante de Dios y también delante de aquellas personas a quien les debemos algo. Este versículo 8, ¿verdad? También nos hace una invitación a considerar que la única deuda para la cual no hay exoneración es la del amor al prójimo. Eso sí lo permite el Señor, que nosotros tengamos conciencia de que somos deudores para amar más y más al prójimo, porque esa es una enseñanza de nuestro Señor. Es por eso que los versículos número 9 y 10 dicen así: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, nuevamente dice en la palabra. Así que la primera evidencia del amor cristiano es el apartarse del pecado y de todo aquello que les causa daño y dolor a los demás. Así que meditemos bien esto que acabo de mencionar, que la primera evidencia del cristiano es el apartarse del pecado. Por eso la palabra del Señor dice: apártese de iniquidad, del pecado, de la maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y esa es la enseñanza para nosotros. Dios hoy está demandando que cada uno de nosotros analicemos cómo está nuestra relación con el Señor, en dónde le hemos fallado, para entonces apartarnos de ello y ser gratos delante de la presencia de nuestro Dios. El versículo 10 dice así, el 11, y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y bueno, este versículo clave lo vamos a desarrollar en 4 puntos, y el primero de ellos es una invitación para que consideremos que es tiempo, hoy domingo 25 de julio del año 2021, es tiempo de despertarnos al amor de Dios. Y en primer lugar, debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Es por eso que la palabra de Dios nos recuerda ahí en Mateo 22:37, cuando Jesús estaba ahí delante de los fariseos, ¿verdad? Y le cuestionaban cuál era el grande mandamiento. Jesús, mirando el corazón de ellos, ¿verdad?, les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tremenda enseñanza. Y es una enseñanza que nosotros debemos de seguir considerando en este día. Debemos amar al Señor de una manera total, no parcial. Él lo merece todo y Él lo demanda de esta manera. Así que también podemos recordar, ¿verdad?, que hay más enseñanza que contrasta esta enseñanza que acabamos de mencionar, porque es triste, pero a veces ocurre que hay personas que lamentablemente no están haciendo esta voluntad del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo señaló que hay gente que le honra con sus labios, pero su corazón está lejos de la presencia del Señor. Y por eso Jesús, una vez más, estando delante de los fariseos y de los escribas, ¿verdad?, cuando pues se ponían a cuestionarle qué era más importante, si lo que ellos comían, ¿verdad?, o lo que había dentro de su corazón. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo 15:8, les dice en la segunda parte: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios permita que esto no sea nuestra situación en este día, en esta mañana, hermanos. El Señor está buscando que no solamente le honremos de labios,
sino que nuestra comunión con Él sea cada día de una manera muy íntima, de tal manera que sintamos su presencia, su amor, su paz, su fortaleza. En segundo lugar, debemos amar a Dios más que a nuestras posesiones, ya que ni el dinero, ni la casa, ni cualquier cosa que tengamos puede valer más que el Señor. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, nos recuerda, ¿verdad?, que un día un hombre rico llegó delante de nuestro Señor Jesucristo y le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era un hombre que parecía tener ese deseo de gozar de la vida eterna y por eso se acercó delante del Señor Jesucristo. Y este hombre, cuando le dice Jesús que cumpla la ley y los mandamientos, le contesta: pues ya lo hice. Y parecía ser que todo iba bien. Y entonces dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le miró, ¿verdad?, y le amó porque veía que tenía buenas intenciones este hombre de tener una relación con el Señor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro allá en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Y bueno, la historia tiene una parte triste, ¿verdad? Porque cuando aquel hombre escuchó estas palabras de lo que le estaba demandando nuestro Señor Jesucristo, la historia dice que aquel hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y de esto podemos seguir aprendiendo mucho, mis amados hermanos, porque la enseñanza nos habla acerca de las prioridades, de dónde estaba el corazón de este hombre. Y el corazón de este hombre estaba más en las cuestiones materiales que en las cuestiones celestiales. Y en esta mañana pudiéramos preguntarnos: ¿dónde está tu corazón? Quizá esté como en el caso de este hombre rico, donde te interese más las cuestiones de esta tierra, de este mundo, dejando las cosas espirituales para después. El anhelo de Dios no es ese. El anhelo de Dios es de que tú, al igual que yo, pongamos como prioridad número uno al Señor, leyendo la palabra de Dios cada día, orando cada día, proclamando su palabra cada día, para que de esa manera el Señor siga provocando ese despertar en nuestras vidas. Punto número 2. Es tiempo de despertarnos, al estudio de la palabra de Dios, al escudriñarla. Y tenemos ejemplos varios en la palabra del Señor. Podemos recordar cómo aquel hombre llamado Josué escuchó y obedeció las indicaciones de Dios, ¿verdad? Y para ello podemos recordar lo que ya sabemos que dice Josué 1:8. Pero hoy en día tenemos que retomar esa enseñanza y tenemos que vivirla. Y nuestro Dios le dijo a Josué y nos dice a nosotros: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero la indicación de Dios para ustedes y para mí es esta: nunca, no debe haber ningún día en tu vida y en mi vida en que estemos dejando de leer y de escudriñar la palabra del Señor. Porque si esto está pasando, esto es un indicador que nuestra relación con el Señor no está siendo plena y no estamos bien con el Señor. Por eso tenemos que tomar nota de las enseñanzas del Señor, para que hagamos conforme a todo lo que en este libro está escrito. Y porque entonces dice el Señor que Él hará prosperar
nuestro camino, nuestra vida, nuestro ministerio. Y dice que todo, escúchalo bien, todo nos saldrá bien. Quisiera preguntarle si a usted le gustaría que le fuera bien en su vida personal, en tu vida laboral, en tu vida estudiantil, en tu vida como padre, como madre, como hermano, como hijo. ¿Te gustaría que te vaya bien? Aquí tienes la respuesta. Lo único que tienes que hacer, lo único que tenemos que hacer es meditar en la palabra del Señor. Por eso volvemos a decir, es tiempo de despertar ahora a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, no podemos pasar por alto que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y ejemplos, como ya lo hemos mencionado, hay muchísimos. Y uno que es muy importante recordar es cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber estado por largo tiempo ahí en el desierto, ¿verdad? La Biblia dice que Él fue tentado. ¿Tentado por quién? Por Satanás. Pero cuando vino esa prueba, esa tentación, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con toda seguridad, con toda certeza, ¿verdad? Dice Mateo 4:4, que Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si tú hoy estás siendo tentado, y si no lo estás haciendo ahora, seguramente lo vas a hacer esta tarde, o mañana, o cualquier día de la semana, pero tú, al igual que nuestro Señor Jesucristo, podrás reprender a Satanás con la palabra de Dios. Vean la importancia de ello. Y bueno, también en la Biblia, que es la palabra del Señor, encontramos todo lo que necesitamos saber para poder vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Y esto nos hace recordar cómo el apóstol Pablo también, cuando estuvo ahí con aquel joven Timoteo, ¿verdad? Le da indicaciones. Y yo también quiero aprovechar si en este momento aquí en esta reunión, pues hay niños, ¿verdad? Hay adolescentes, hay jóvenes. Y quizá tú en algún tiempo de tu vida has escuchado la palabra de Dios, o a lo mejor fue tu abuelita quien te la compartió, o tu mamá, o tu tío, pero alguien. Así sucedía con Timoteo, y por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:15 al 17 le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Con el propósito, ¿verdad?, de enseñarte, con el propósito de redarguirnos, de corregirnos, para que entonces seamos instruidos en justicia y podamos vivir de acuerdo a los planes del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No olvidemos que el Señor nos ha escogido a todos y cada uno de nosotros, no importando si eres un niño. Dios te quiere usar, Dios quiere que a través de tu vida como pequeño le digas a tu amiguito, a tu amiguita, Cristo te ama. Y lo mismo si tú eres un adolescente, o si eres un joven, o si eres un hombre maduro. Dios tiene un propósito particular para ti y para mí. Y por eso Dios ha dejado este manual de vida para todos y cada uno de nosotros. Así que no olvidemos que la Biblia debe ser la guía diaria para nuestra vida. Y por eso el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hoy usted está pasando por un tiempo donde todo lo está viendo como algo oscuro, ¿verdad? Recuerde esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor quiere
alumbrar su vida. Es curioso, es triste, ¿verdad? El cómo hay personas, ¿verdad? Lamentablemente que pasan horas en las redes sociales, pero tristemente no disponen de 10 minutos para leer la palabra de Dios. Perdón por decirlo, pero a veces esto es una realidad y esto no es congruente con los planes del Señor. Así que es necesario que ustedes y que yo memoricemos la palabra del Señor cada día, porque nos vamos a enfrentar a situaciones a veces complicadas. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor y a veces nos quedamos a la mitad porque no recordamos qué dice la Biblia? Tenemos que hacer el ejercicio de la memorización para poder compartir la palabra del Señor en cualquier momento. Y bueno, recordemos, ¿verdad?, que en las iglesias primitivas, ¿verdad?, del primer siglo después de Jesucristo, se dedicaban largamente al estudio de la palabra de Dios. Por eso Hechos 2:42 nos recuerdan que aquellos seguidores de Jesús, dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El anhelo de Dios es que retomemos estas enseñanzas y que las vivamos en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Punto número 3, es tiempo de despertarnos para orar. Es tiempo de despertarnos para orar. Recordemos que las montañas, ¿verdad?, son movidas por aquellos hombres, por aquellas mujeres que se dedican a la oración. Y bueno, podemos recordar en este tiempo el caso del rey Ezequías, ¿verdad?, para el cual pues yo les animo para que posteriormente usted pueda leer el segundo libro de Reyes, todo el capítulo 18, todo el capítulo 19, ¿verdad? Porque nos narran un poco de cómo este rey Ezequías le pidió a Dios que lo salvara, ¿verdad? Y que salvara aquel lugar especial, aquella ciudad llamada Jerusalén, ¿verdad?, de aquel otro rey llamado Sennacherib, ¿verdad?, porque querían destruirlos. Y solamente quisiera que usted escuchara lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, porque de esto tenemos que aprender. Y la palabra de Dios nos dice que aquel rey que estaba angustiado no se defendió con sus fuerzas, sino cuando estaba la situación complicada, aquel rey llamado Ezequías, dice la palabra, oró delante de Jehová y le dijo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y tú hiciste la tierra. Es decir, Ezequías estaba reconociendo que no había más que solamente Jehová el Señor. Y eso es lo que Dios quiere seguir esperando, escuchar de parte de ustedes y de mí, que le reconozcamos como el Dios soberano, como el Dios todopoderoso, y verán cómo Él va a escuchar nuestra oración. Y bueno, hay muchos ejemplos adicionales en la Biblia, ¿verdad?, y en la historia del cristianismo, de cómo la oración ha ido cambiando las cosas. Y bueno, recuerden ustedes y yo que cada uno de nosotros podemos y debemos presentarnos delante del Señor cada día, y por eso el Salmo número 5:3 nos recuerda lo que el escritor le decía al Señor: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hagamos esto, hermanos, hagamos este ejercicio, porque ¿saben qué va a pasar? Esto va a fortalecer tu vida, va a bendecir tu familia
Y va a bendecir la iglesia del Señor, la iglesia del buen pastor y la iglesia universal, porque entonces vamos a ser fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo en medio de esa comunión. Y el ejemplo más contundente es el de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tuvo que ir a orar ahí al Getsemaní en ese tiempo tan difícil, y es cuando Él va con sus discípulos y les dice: espérenme un poquito. Y la palabra de Dios nos narra cómo Él fue y oró por primera vez, y lo volvió a hacer en una segunda vez, y lo volvió a hacer en una tercera vez, y durante las 3 ocasiones Él le dijo a Dios: Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, este tiempo difícil, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú. ¿Cuánto nos hace falta orar de esta manera? Porque regularmente le pedimos al Señor que Él cumpla nuestros deseos, nuestros pensamientos, pero esta no es la clase de oración que la palabra del Señor nos enseña a través de Jesucristo. Debemos de pedirle al Padre que siempre sea de acuerdo con su voluntad divina. Y es por eso que después Jesús, cuando ve que los discípulos estaban durmiendo, los despierta, le dice: ya es tiempo. Pero les hace una recomendación muy especial, que es algo que tenemos que considerar ustedes y yo ahí en casa donde estén, porque la recomendación fue esta: velad, estén despiertos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso Jesús les dio esa indicación a sus discípulos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 41. De verdad, es una tremenda enseñanza que Dios quiere que ustedes y yo practiquemos, porque es tiempo de despertar para orar. Punto número 4. Es tiempo también, hermanos, es tiempo de despertarnos para testificar. Es tiempo de despertarnos para testificar. Y bueno, nada más a manera de resumen para que no se nos olviden los otros puntos, ¿verdad? Dijimos que el primer punto nos invita a despertarnos al amor de Dios. El segundo, a leer la Biblia. El tercero, a orar. Y ahora el cuarto, a testificar, a hablar de Cristo. Ya que cuando leemos el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos se dedicaban, dice la palabra del Señor, con fervor, con pasión, a dar testimonio de su fe. Y ellos, después de orar, dice la palabra que salieron a hablar de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Así que recordemos que los grandes hombres de Dios hicieron cualquier clase de sacrificio para llevar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Se dice que existió un hombre llamado Juan Wesley, quien anduvo, escúchelo bien, 400,000 kilómetros a caballo para poder predicar de Cristo en muchos lugares. La enseñanza del Señor es salir a predicar de Cristo. Por alguna razón ya no hay muchos caballos hoy en día. Así que, hermanos, no se preocupen. Ni ustedes ni yo vamos a salir en caballo. Pero podemos salir a la calle de otras maneras, como compartiendo la palabra de Dios, como a través de las redes sociales, mis hermanos. Que Dios permita que en esos tiempos nuestro espíritu esté dispuesto para proclamar el amor de Cristo con tu amigo, con tu amiga, con tu vecino, ¿verdad? Con tu familia. Y bueno, además de Juan Wesley, también conocemos de otros casos notables como el de Benjamín Billinger, quien fue a la isla de San Tomás en el Caribe
para predicar a los esclavos. Dice la historia que cuando Benjamín Billinger se encontró que había una ley que solo permitía que un esclavo predicara a otro, ¿qué creen que hizo este hombre, hermanos? Estuvo dispuesto a pagar el precio y se vendió como esclavo, es decir, se convirtió en esclavo para que entonces pudiera predicar de Cristo y del perdón de pecados a través de Dios. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que miles y miles de esclavos se convirtieron a Cristo, pero hubo un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio. Y pudiéramos hacernos la pregunta: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Dios quiera que sí, porque hemos orado para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y en mi vida, y el Señor nos siga transformando. Así que es tiempo de despertarnos al amor, a la lectura de la palabra, a la oración y ahora a testificar. Vamos a pasar al versículo número 12. Y bueno, la palabra de Dios nos sigue diciendo, ¿verdad?, que la noche está avanzada, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué más dice? Y se acerca ahora el día. O sea, hay tiempos, dice el Señor. Y eso fue lo que permitió que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Y él nos invita a considerar cómo estamos viviendo. Y por eso dice en la segunda parte de este versículo 12, ¿qué nos dice el Señor que tenemos que hacer? Desechemos. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Las obras de las tinieblas, el pecado. Y vistámonos las armas de la luz, el contraste de las tinieblas. Es decir, el apóstol Pablo creía en el inminente regreso del Señor Jesucristo, ¿verdad?, para trasladar a los fieles de su iglesia al cielo. Y esto nos hace recordar lo que dice Juan 14:3, donde nuestro Señor Jesucristo dijo así: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Él prometió regresar, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice la palabra, vosotros también estéis. Entonces, esa es la enseñanza, tenemos que estar listos. Así que esto es un acontecimiento que el apóstol Pablo estaba convencido de que podía suceder ahora en sus tiempos. Es decir, Cristo advirtió que Él regresaría en un momento en que los fieles estarían seguros de que a lo mejor no vendría. Y es por eso que podemos recordar lo que Jesús dijo ahí en Mateo 24, 42 y 44, donde el Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos sigue advirtiendo a que estemos preparados. Es por eso que como hijos de Dios debemos estar siempre preparados espiritualmente, ¿verdad? Y por ende debemos desechar las obras de las tinieblas. Es por eso también que la palabra del Señor nos dice en Lucas 12:35, el Señor nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, la indicación en cuanto a este versículo donde dice: estén ceñidos vuestros lomos, escúchalo bien, significa tener las faldas del manto levantadas y amarradas a la cintura, lo que permite trabajar cómodamente. En otras palabras, ¿verdad?, el Señor nos dice así: manténganse listos, con la ropa bien puesta, bien ajustada, ¿verdad? Ya que todo creyente debe estar listo
en lo espiritual en todo tiempo, esperando a que regrese el Señor. Si el Señor regresara en este momento, ¿cómo nos encontraría? A lo mejor no estamos preparados, pero por eso el Señor ha puesto esta palabra en este día para que hagamos un alto y nos pongamos a cuenta con el Señor y hagamos todo lo necesario para desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor. Versículo 13. Andemos como de día, como dice el Señor, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En otras palabras, la palabra del Señor nos dice que andemos de manera correcta, de manera decente, como de día, no con glotonerías y borracheras, ni ninguna clase de pecados sexuales y desenfrenados, ni tampoco en peleas, ni en envidias. Eso es lo que el Señor quiere que consideremos en esta mañana. Ya casi terminamos. 5 minutos más y terminamos, hermanos. El versículo número 14 nos dice así: sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, hay que estar unidos e identificados, parecidos a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cada uno de nosotros podamos imitar su vida, sus enseñanzas, y que Él sea nuestro modelo a seguir mientras estamos aquí en la tierra. La idea es que cada uno de nosotros podamos adoptar, podamos apropiarnos de todas las enseñanzas, de todos los principios bíblicos, ¿verdad? Para ser obedientes a su palabra. Desde luego que esto requiere un completo rechazo a la inmoralidad y a las obras de la carne. ¿A qué nos referimos? A Dios no le agrada el adulterio, no le agrada la fornicación, no le agrada la inmundicia, no le agrada la lascivia, no le agrada la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las peleas, las herejías, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes. Eso no es grato delante del Señor. Por eso la palabra de Dios nos advierte, porque Dios así lo puso en el corazón de Pablo, y por eso Pablo dice que Él nos amonesta, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas de la carne no heredarán el reino de Dios. Así que tengamos cuidado con cómo estamos viviendo y con lo que estamos practicando. Y seguramente todos, sin excepción, tenemos hoy la oportunidad de vestirnos como Cristo, de andar en comunión con Él, desechando toda clase de maldad, toda clase de deseo pecaminoso. Ya para concluir, hermanos, recordemos estas 4 enseñanzas acerca de este tiempo de despertar al amor. Es tiempo de despertarnos a leer la palabra de Dios. Es tiempo de despertarnos a orar. Es tiempo de despertarnos también para testificar. Así que quizás, si tú lo has sentido y estás sintiendo que Dios ha hablado a tu corazón, quizás estás sintiendo que hoy es el tiempo para adquirir un nuevo despertador espiritual, que sea el que te inquiete, ya que es la hora de despertarnos y dejar la pereza espiritual que tanto daño hace a la obra de Dios, a tu vida, a tu familia y a su iglesia. Hermanos, amigos, es tiempo de vivir como hijos del Señor. Ese es el anhelo del Padre, que Dios permita que cada uno de ustedes estén siendo sensibles
y receptivos, no a mis palabras, hermanos, a la palabra de Dios. Y si tú has sido tocado por el Espíritu de Dios en esta mañana, yo te invito a que no te quedes con esa emoción, sino que la guardes aquí en tu corazón y sobre todo que la practiques. Y que la practiquemos orando los unos por los otros, amándonos los unos por los otros, perdonándonos los unos a los otros, testificando juntos para que el reino de Dios siga adelante. Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento y para que oremos delante de nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, en esta mañana te damos toda la honra y la gloria a ti únicamente. Gracias, Padre Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y es poderosa para transformar las vidas. Y gracias, Padre Dios, porque tú nos estás invitando a evitar la pereza espiritual. A veces nos resulta un tanto atractiva y por eso no la queremos dejar. Pero tú estás buscando despertarnos a una vida espiritualmente sana a través del poder de tu Espíritu Santo que vive en todos y cada uno de tus hijos. Y sé, Padre Dios, que tú estás activando estas alarmas para que tu iglesia despierte y para que entonces, al estar bien dispuesta, pueda estar bien preparada para vivir en victoria bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo. Y para que entonces podamos seguir proclamando el amor de Cristo que tanto se requiere en estos tiempos. Padre eterno, yo te imploro mucho que tú sigas transformando ante todo mi vida, mi corazón, mi Señor. Tú sabes que también yo tengo mucha necesidad, mi Dios, de que mi corazón siga siendo transformado. Pero Padre Dios, anhelo que no solamente el mío se ha transformado en este día, sino que también se ha transformado el corazón de los niños, de los adolescentes, de las jóvenes, de los jóvenes, de los hombres maduros, de los hermanos quizá de edad de la tercera edad. Permítenos, Padre, como familia, como iglesia, someternos a la dirección del poder de tu Espíritu Santo. Confiamos, Padre Dios, en que así será. En el nombre precioso de Jesucristo te doy las gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho y vamos para adelante, mis hermanos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. Gracias al Señor, hermanos, le damos porque el mensaje de la palabra del Señor es edificante a la vida del pueblo del Señor, a la vida de la iglesia del Señor. Meditemos el resto de nuestro día en esta porción de la palabra del Señor que ha sido dada a la iglesia. Ahora, hermanos, sigamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, orando por los diezmos, por las ofrendas, para que el Señor permita que las mismas que vamos a depositar en el alfolí, de diferentes maneras, hermanos, pero obedeciendo al Señor, que estas mismas el Señor las multiplique para la edificación de su iglesia. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor y a darle gracias al Señor por toda su provisión. Señor bendito, te damos una vez más gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que nosotros podamos venir delante de ti, Señor, y humildemente, Señor, poder depositar los diezmos y las ofrendas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú las multipliques, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor bendito, cuando por alguna situación nos hemos extraviado, Señor. Y más en este tiempo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que al depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, tu corazón se agrade, Señor bendito. Pues lo hacemos reconociendo, Señor, que
Es algo que tú nos pides, Señor, para nuestro bien, Señor, y para que no falte alimento en tu casa, Señor bendito. Así pues, Señor, te pido también que bendigas a aquel que no tiene trabajo en este tiempo, Señor. A la viuda, Señor, al huérfano, Señor, que probablemente no tengan la economía, Señor. Te pedimos que tú permitas en sus vidas la misma, Señor bendito, para que humildemente ellos puedan reconocer tu fidelidad en sus vidas, Señor. Padre mío, recibe, Señor, estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que tu iglesia depositamos, Señor, para el extendimiento de tu reino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que te agrades, Padre. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, le damos porque podemos obedecer al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Los anuncios, hermanos, para que no falte información a nuestra amada iglesia, son los siguientes. Les seguimos invitando, hermanos, a seguir participando en las actividades semanales a través de las diferentes redes sociales de la iglesia. Recordemos, hermanos, que tenemos meditaciones diarias a través del WhatsApp y todas son de edificación a nuestras vidas, hermanos. No nos perdamos la oportunidad de escucharlas y les voy a hacer una invitación, hermanos. Si reconoces la voz, y aun si no reconoces la voz de quien está mandando ese día este mensaje, te pido que lo lleves en oración, hermanos. Que lo lleves en oración también a esta persona que comparte esta meditación, para que el Señor siga también fortaleciendo la vida del que comparte, así como la vida del que recibe, hermanos. También les recordamos, amados hermanos, que los cultos de oración de los viernes siguen siendo a las 7 de la noche a través del Facebook. Cada viernes muy temprano a la iglesia se le hace una invitación para que puedan compartir sus peticiones o sus gratitudes. No perdamos la oportunidad, hermanos, de dar testimonio del amor de Dios para con nosotros. También, hermanos, recordarles que iniciamos nuestras comunidades de fe. Si tienes el deseo de participar en una comunidad de fe y no sabes los horarios o los días, pues te invitamos a que puedas hacer una llamada a nuestra hermana Patti aquí en la iglesia y ella te indicará los horarios y los días para que tú te puedas unir a una comunidad de fe también en la semana. Y hermanos, pues también se nos recuerda que el tiempo de oración especial será el primer domingo de cada mes a las 8 de la noche vía Zoom. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Hemos sido llamados, hermanos, a interceder, a orar, a doblar nuestras rodillas, y hay mucho por qué orar, hermanos. Así que la invitación es esta, amados hermanos. Así como también le damos gracias a todos y cada uno de los hermanos que desde siempre han apoyado la canasta de misericordia. Queremos hacer patente, hermanos, como testimonio que muchas familias han sido bendecidas porque ustedes han dispuesto en su corazón traer un poco de ayuda con mucho amor para aquellos que la necesitan. Que el Señor se los multiplique, que el Señor los bendiga. Gracias, amados hermanos, por su amor para esta su iglesia. Amados hermanos, pues le damos gracias al Señor por este día de victoria, por este día en el cual la iglesia del Señor nos hemos reunido, hemos alabado su nombre, hemos llegado hasta Él en oración y ahora es el tiempo de despedirnos, hermanos. Así que les voy a invitar a que inclinen sus rostros allí en sus hogares, donde quiera que se encuentren, y nos despidamos a través de esta oración. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque un día más tú has permitido, Señor, el alimento espiritual a tu iglesia, Señor. Señor, que la palabra que ha sido predicada, Señor, sea carne en nuestros corazones, Señor bendito, que podamos meditar en ella un tiempo más, Señor bendito, y permítanos escuchar tu voz, Señor. Dirige nuestras vidas, Señor bendito, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, como es nuestra oración cada día, Padre. Así pues, Señor, nos despedimos, Padre, pero no de tu presencia, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, pero te pido que bendigas a los hermanos que están en sus hogares y en donde quiera que estén participando de este culto, Padre, que tu bendición sea con cada uno de ellos, Padre. Y, Señor, pues, permítenos una semana
de victoria en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed.